Buenas noches, Buenas noches. padre, mucho gusto. Acérquense el micrófono más. Las preguntas que le voy a hacer son de amigos que no están aquí. Ok, pero acérquese más el micrófono para Bueno, que se escuche. Aguántese que ahí va. Dice, la hermana Belinda dice, ayer escuché a unos hermanos separados que no entienden por qué los católicos decimos que Pedro fue el primer papa de la iglesia. Si ahora los papas guardan el celibato y Pedro era un hombre casado, entonces, si Pedro era casado, no pudo ser el primer papa. Sí, les respondo. En la iglesia existían hombres casados y hombres solteros. San Juan era soltero, San Pablo era soltero. San Pedro se supone que era casado, porque habla de una suegra. Aunque podría haber muerto su esposa, él ser viudo y tener la suegra todavía. Eso podría ser. Y en ninguna parte habla de que Pedro cargaba la mujer o los hijos, la esposa de los hijos. Habla que cargaban una mujer cristiana, que los protestantes traducen como esposa, pero que no es correcto porque Pablo dice es otra cosa muy distinta. A ver si recuerdo la cita. Es como Primera de Corintios, después del 7, como 9:12, por ahí, Luis. Sí, será 9:12, algo así. Dice, ¿qué dice? No, en 1 Corintios 9:12. 9, o usted está leyendo 12, 7. No, estoy hablando del capítulo 9. Ajá, vamos a ver. 9, 12, a ver. Siga, a ver. Ajá. No, entonces, a ver, 7, uy. Primera de Corintios 9:7 ¿era? 9. No. El 5. ¿Qué dice el 5? ¿Qué dice el 5? Ajá, escuche. En esta cita es que los protestantes dicen que Pedro tuvo esposa, que Pedro andaba con su esposa. Escuche. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles. Ellos dicen que aquí Pablo está diciendo que él tiene derecho a cargar una hermana por mujer, como lo hacen los demás apóstoles. Y los hermanos del Señor y Cefas. Y Pedro. Esto, traducción, no es correcta. Lea la traducción de la Iglesia Católica para que ustedes vean la diferencia. Vamos a estudiar las dos Biblias, porque los protestantes creen que esta traducción, la de los protestantes, es la correcta. Le voy a mostrar que no es la correcta. Se lo voy a mostrar que no es correcta. Y que no está diciendo cargar una esposa como la cargaba Pedro y los demás apóstoles. No. Está hablando de una mujer por compañera. O sea, escuchen, antes de venir Cristo, la mujer no tenía ningún valor. La mujer no participaba en nada, era cero a la izquierda. Cuando viene Cristo, ya dice Pablo, ya no hay diferencia entre hombre y mujer, entre esclavo y libre, entre judío y no judío. Todos son uno en Cristo. Ya cuando viene Cristo, la mujer entra en escena. La mujer ya puede ir a evangelizar también. Ya también puede acompañar a los apóstoles. Escuche cómo dice la de nosotros. No tenemos derecho
a llevar con nosotros una mujer cristiana como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Una mujer cristiana que lo acompañara en el camino, que fuera a evangelizar con ellos. ¿Por qué? Los criticaban los judíos, porque para los judíos era algo horrible, algo penoso que un hombre fuera acompañado por una mujer. Eso era escandaloso. Por eso se escandalizan cuando Jesús está solo con una mujer. Allá, ¿se acuerdan del pozo de Jacob? ¿Cómo va a estar con una mujer y de paso samaritana? Es un escándalo. Para los judíos era un escándalo. Y se escandalizan porque los apóstoles se dejan acompañar de una mujer cristiana. Ellos traducen por esposa o por una mujer, le dan a entender que es esposa. Ponga que otra vez de nuevo. Si quiere, léalo desde el 4. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Pablo. ¿Está hablando quién? Pablo. Siga. ¿Acaso no tenemos derecho de comer? Si quiere, para que dé cuenta que es Pablo en el 1, ¿o qué? En el 1. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer? Una hermana por mujer. O sea que Pablo era casado. Porque dice, no tenemos derecho de llevar por una hermana por mujer. Los protestantes traducen aquí como si Pablo fuera casado. Y Pablo entonces dice, yo puedo llevar una hermana por mujer como Pedro y los demás apóstoles. ¿Cómo sabemos que esa traducción está mal? Porque en el capítulo 7, versículo 7, Pablo dice que él no es casado, que él no tiene mujer, que él es soltero. Entonces no puede decir, no podemos llevar una mujer por esposa si él no es casado. ¿Por qué está diciendo que lleva una mujer por esposa? Pongan cuidado en el capítulo 7, versículo 7. La misma primera carta de Corintios. De la misma Reina Valera. Aunque le quitaron sabiduría. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Que fuesen como yo. ¿Cómo era? A ver si Pablo era casado con una mujer cristiana, como Pedro. Vamos a ver. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros. ¿Cómo era Pablo? Soltero. ¿Por qué dice soltero? ¿Por qué sabemos que Pablo era soltero? Digo a los solteros. ¿Qué le dice? Y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. ¿Cómo era Pablo? Soltero. Y si Pablo era soltero, entonces los protestantes están interpretando torcidamente 1 Corintios 9:5, diciendo que Pablo era casado, llevaba a una mujer por esposa, como Pedro. Mentiras. Es que no saben que el pueblo judío no le daba importancia a la mujer. Y cuando los apóstoles ya integran a las mujeres en la evangelización, se escandalizan los judíos. Y dice Pablo, ¿por qué yo no puedo llevar una mujer cristiana a evangelizar como lo hace Pedro y los demás apóstoles? Siendo soltero. Ahí es donde entran en juego las mujeres. Bueno, lo mismo de ahorita. Si un cura anda con una mujer, pero ¿por qué no? ¿Y si anda con un hombre? Ahí está difícil la cosa. Y si anda solo es un amargado, un aburrido.
La cosa es difícil. Eso pasó desde el principio. Entonces, la Biblia no habla que Pedro tenía esposa. La Biblia dice que Pedro tenía suegra. Y podría ser que su mujer hubiese muerto. Y todavía estaba la suegra de Pedro. Porque en ninguna parte habla de la esposa de Pedro y de los hijos de Pedro. Pero supongamos, es posible que Pedro tuviese la mujer. Es posible, no lo negamos, es posible. Pero, a ver, ¿qué pasa? Que había, ya le doy chance, que había dos maneras de servirle al Señor. Dos. Y esas dos maneras existen en la iglesia. Una, capítulo 7, versículo 32. Pablo dice que hay dos maneras de servirle al Señor. Una. Quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Por eso el Papa no se casa, porque estaba preocupado por las cosas del Señor y de cómo agradar al Señor. Eso está escrito. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Aquí hay dos opciones de vivir, uno como soltero y otro como casado. Igualmente la mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor. Ahí están las monas, las religiosas. Para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderles lazo. Entonces aquí la Biblia presenta que puede ser las dos opciones. Y si puede ser las dos opciones, escogemos la que a nosotros nos venga en gana. Y si la Iglesia Católica escoge la opción esta que Pablo coloca de ser soltero, pues que sufran los protestantes, pero la Biblia nos da permiso. ¿Podría un día decir el Papa que se casen los curas? Pues que se casen, no hay ningún problema. Pero las dos opciones están: servirle al Señor como casado o servirle al Señor como soltero. Si la Iglesia Católica toma opción a que los sacerdotes sean solteros, maravilloso. Y si toma la opción como casado, maravilloso. No hay ningún problema. Las dos cosas son regalos de Dios.